Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que les preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijéronle: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. Oremos. Padre Celestial, nuevamente acudimos a tu presencia para pedir, Señor, que seas tú quien nos dirija en la enseñanza de tu palabra, para que podamos todos aprender y ser alimentados de ella, Señor. Fortalécenos, fortalece nuestra fe, Señor, en este momento, y ayúdanos, Señor, cada día a comprender un poco más de tu palabra, para crecer espiritualmente, como así es tu voluntad, Señor, para cada hijo e hija tuya. Padre Celestial, te ruego que nos dirijas ahora y que nos des la bendición de poder estar concentrados en las cosas tuyas, que apartes de nosotros toda distracción, toda dificultad, toda preocupación que podamos tener, y que estos momentos los dediquemos, Señor, a estar en tu presencia para alimentarnos, Señor, con tu gloriosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, todas las personas, o tal vez mucha gente, ¿no es cierto?, en el mundo, vive pendiente de recibir señales, milagros, ¿verdad?, para creer. Los incrédulos piden milagros justamente para creer, y los creyentes piden señales para reafirmar su fe. Juan el Bautista envió a preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? La respuesta simple de nuestro Señor Jesucristo fue: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esa fue simplemente la respuesta que el Señor envió o dio a aquellos a quienes Juan el Bautista, que estaba en la cárcel en ese momento, envía a preguntar al Señor. Tal vez un momento de duda, no lo sabemos, pero probablemente así sea, un momento, ¿no es cierto?, en el cual Juan el Bautista necesitaba saber si efectivamente Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el Salvador, porque sin duda él también ya tenía la revelación de parte de Dios, o sabía de algún modo que su muerte se aproximaba, y quería partir tranquilo. Pero también, ¿no es cierto?, necesitó reafirmar aquello que ya sabía, aquello que conocía y que le había sido revelado, que Jesús era el Mesías esperado, ¿verdad? Pero en ese momento Juan quiso reafirmar aquello que sabía. Jesús dijo a todos quienes esperan señales y milagros: bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Y esos somos nosotros. Sin duda que también muchas veces deseamos que Dios nos envíe señales, y muchas veces oramos al Señor de esa forma, ¿no es cierto? Señor, dame una señal de qué decisión debo tomar, ¿verdad? Y lo hacemos generalmente para poder confirmar nuestra fe, o para experimentar realmente que el Señor está con nosotros. Podríamos decir que son momentos de duda también, porque si necesitamos saber que el Señor realmente está con nosotros, es porque hay dudas en nuestro corazón. Y eso no debiera ser, pero sin duda va a ocurrir. Le ha ocurrido, ¿cierto? Y le ocurrió, perdón, a hijos de Dios, a grandes hijos del Señor. Por lo tanto, también a nosotros puede ocurrirnos necesitar algunas señales de parte de Dios para confirmar nuestra fe. Si nuestra fe fuera firme, si nuestra fe, ¿no es cierto?, fuera una fe digna de Dios, no serían necesarias estas señales,
y no serían necesarias, ¿verdad? Estas oraciones que muchas veces nosotros hacemos al Señor. No las necesitaríamos porque esa fe, ¿verdad?, confirmaría en nuestro corazón que efectivamente Dios siempre está acompañándonos. Hay momentos sin duda en que podría hacer dudar a algún cristiano, a algún creyente, de que Dios tiene control de todas las situaciones, pero debemos ejercer siempre nuestra fe, nuestra confianza en la palabra del Señor, que enfatiza que nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar todos los días con nosotros, hasta el fin de nuestros tiempos, hasta el fin de nuestra vida, ¿no es cierto? Hasta el último momento, hasta el último suspiro en esta tierra, el Señor estará con nosotros. Él no nos desamparará. Bastan las promesas que están en su palabra para poder creerlo. No necesitamos o no necesitaríamos señales, ¿verdad?, para reafirmar eso, porque la palabra de Dios es firme, es segura, y Dios nunca falta a sus promesas. Bueno, sin duda, la presencia de Juan el Bautista inquietó a los sacerdotes, principalmente a los fariseos y a los escribas, y a quienes Juan el Bautista habló realmente de manera muy dura. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente: así decía Juan el Bautista a los fariseos que venían a él, y a los sacerdotes en general: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Palabras bastante duras de parte de Juan, ¿no es cierto?, a los sacerdotes, que podrían haber sido tomadas como falta de respeto, porque los sacerdotes eran autoridad, ¿verdad?, para el pueblo. Pero la autoridad de Juan el Bautista era una autoridad que Dios mismo le daba. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, quién era Juan el Bautista. Era aquel de quien había sido profetizado que vendría y prepararía el camino al Mesías. No era menor la figura de Juan el Bautista. Por lo tanto, él se sentía, ¿no es cierto?, con toda la facultad de reprender a los sacerdotes, aunque mucha gente no lo hacía por respeto, ¿no es cierto? Pero Juan el Bautista, siendo el más grande de los profetas, como nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, se sentía con toda la facultad de reprender el pecado, ¿verdad?, de los sacerdotes, y por eso les decía de esta forma tan enérgica: generación de víboras. O sea, una víbora es una serpiente venenosa. Ahora uno puede decir, uno puede pensar, ¿por qué víbora? ¿Por qué les decía víboras? ¿Ya? Y si nosotros pensamos un poco, en realidad, las víboras tienen el veneno, ¿no es cierto?, en su boca, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que Juan el Bautista les decía a los fariseos. O sea, ¿dónde estaba el peligro o lo peligroso que hacían los fariseos en lo que decían? ¿Ya? Porque lo que decían efectivamente no correspondía a la palabra del Señor y tampoco correspondía a la verdadera forma de vivir que ellos tenían. Nuestro Señor Jesucristo les decía a los mismos fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Fíjense ustedes, Juan el Bautista les decía generación de víbora, porque las palabras de sus labios eran palabras venenosas. Y Jesús les decía escribas y fariseos hipócritas. Y una persona hipócrita es una persona que finge o que aparenta algo que no es, que vive una mentira. ¿Bien? Eso corresponde con la hipocresía. Y un acto hipócrita, por ejemplo, sería criticar la actitud de los demás y hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Eso sería un acto hipócrita, porque yo estaría criticando a todos los demás y yo estaría haciendo exactamente lo mismo. O sea, estaría entregando veneno con mi boca, ¿verdad? Y estaría viviendo una vida mentirosa, una vida que finge algo en realidad que no es, algo que no debiera ser dentro del pueblo de Dios. La boca
o la lengua del hijo o de la hija del Señor no debe ser la lengua de una víbora, no debe ser una lengua mentirosa ni una lengua que hace daño. La palabra de Dios habla en extenso acerca de la lengua, no solo el Nuevo Testamento, sino que también los Proverbios en el Antiguo Testamento. Habla de los peligros de la lengua cuando es desatada, ¿verdad? Cuando es dominada por la ira, cuando es dominada por el pecado. ¿Cuánto daño puede hacer en realidad la lengua? No solo en la iglesia, sino que en el mundo. Ustedes ven, ¿no es cierto?, las redes sociales que están controladas por la lengua. Solamente que esa lengua no habla, pero la escribe, ¿no es cierto? Pero las redes sociales es un ejemplo es una lengua desatada que dice lo que quiere sin tener el menor escrúpulo y sin tener el menor cuidado de hacer daño o destruir, ¿verdad? Por eso lengua de víbora, por eso que Juan el Bautista decía generación de víboras, ¿verdad? Por el veneno que tenían en sus labios. E hipócritas, le decía el Señor, porque vivían una vida que no correspondía. ¿Y quién más que el Señor podía decirles eso? Juan el Bautista les decía generación de víboras, porque la lengua es un testimonio visto por todos. Y Juan el Bautista veía, ¿no es cierto?, lo que ellos decían y sabía el veneno que había en la boca de los fariseos y los escribas. Pero nuestro Señor Jesucristo fue más allá, porque Jesús veía el corazón de los hombres. Jesús sabía quiénes eran los fariseos y sabía que la vida que ellos llevaban en realidad no correspondía con lo que enseñaban. Y por eso el Señor fue más allá que Juan el Bautista, les decía hipócritas, ¿verdad? Y eso nos demuestra que nuestro Señor Jesucristo es conocedor de nuestra vida. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo, ¿verdad? Lo que hacemos. Para Él no hay nada que pueda ser oculto ni escondido. Por eso que nuestra vida debe ser lo más transparente posible, porque es el Señor, ¿verdad?, quien nos ve. Y nuestra lengua no debe ser utilizada nunca para hacer daño. Nuestra lengua, ¿verdad?, debe ser una lengua que bendice y que glorifica el nombre de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial. Por esta causa, entonces, los fariseos y en general los sacerdotes, para no exponerse ante el público, para no exponerse, no sé, que Juan el Bautista los reprendiera en público, ¿verdad?, y que les dijera todas estas cosas delante de todo el pueblo, entonces enviaban mensajeros, así como dice la palabra del Señor. No iban ellos, sino que enviaban mensajeros a preguntar estas cosas a Juan el Bautista. Y en el versículo 20, la respuesta de Juan: y confesó y no negó, mas declaró: no soy el Cristo, ¿verdad? A la pregunta que le hicieran los fariseos, en realidad, ¿tú quién eres? Era lo que preguntaban una y otra vez. ¿Tú quién eres? Las preguntas que le hacían a nuestro Señor Jesucristo también los fariseos. ¿Qué dices de ti? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Esa era lo que los fariseos y los saduceos también esperaban de Juan el Bautista, que declarara abiertamente quién era, ¿verdad? Y Juan el Bautista simplemente, ¿no es cierto?, en el versículo 20, dice: no soy yo el Cristo, ¿verdad? Yo no soy el Cristo. Seguramente esta aclaración de Juan el Bautista obedecía a la duda de los fariseos, ¿no es cierto?, si era él o no el Mesías que había de venir. Pero las preguntas de los fariseos eran no para creer, ni para aceptarle, ¿no es cierto?, como profeta. O sea, porque si Juan el Bautista hubiera dicho: yo soy el profeta, ¿no es cierto?, del cual habla Malaquías, ¿no es cierto?, Isaías, podríamos decir, bueno, a lo mejor los fariseos iban a creer en él, pero no era por eso, ¿verdad? Puesto que los fariseos esperaban en realidad un profeta y un Mesías que fuera salido de sus propias filas. O sea, ¿cuál era la idea de los fariseos y de todos los sacerdotes? Era que tanto el profeta como el Mesías tenían que salir, ¿no es cierto?, del grupo de ellos, de este grupo selecto, de esta sociedad judía, de los sacerdotes. De allí tenía que salir. Eso era lo que ellos pensaban y ese era el anhelo del corazón de ellos, ¿verdad?, que de allí saliera el Mesías y el profeta. Pero Juan el Bautista es tajante en su respuesta: no soy el Cristo.
Lejos estaba de Juan usurpar la gloria del que sería el Salvador y Cristo. ¿Cuántos hay que se han declarado Cristo, cierto? Así, abiertamente en nuestro tiempo. Aún hay, imagínense, podríamos creer nosotros que en el siglo XXI, en el tiempo que vivimos, nadie osaría decir yo soy el Salvador, pero hay personas, ¿no es cierto?, que se han levantado, no hace muchas décadas atrás, y han dicho, ¿no es cierto?, que son el Cristo, aquí mismo en nuestro país, aquí mismo en nuestra región también, para no ir tan lejos. No sé si ustedes sabían, ¿verdad? Pero aquí en esta región, exactamente en el Valle de Elqui, hace varias décadas atrás, se levantó un hombre, ¿no es cierto?, diciendo que era la reencarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Cristo de el Elqui. Bueno, así han surgido muchos. Y también muchos que se llaman profetas también. Eso, por doquier en el mundo entero. Hoy día, ¿no es cierto?, nos encontramos en un mundo, y especialmente una iglesia evangélica, y me refiero a iglesia evangélica en términos generales, una iglesia evangélica, ¿no es cierto?, que está engañada en muchas ocasiones, creyendo que muchos de estos falsos predicadores son verdaderos profetas del siglo XXI. Juan el Bautista nunca quiso usurpar, ¿verdad?, el puesto de nuestro Señor Jesucristo. Siempre quiso mantenerse, ¿no es cierto?, bajo la imagen de nuestro Señor para no robar la gloria a Cristo. Bueno, con respecto a las dudas, ¿no es cierto?, de los fariseos, estas dudas se fueron aclarando para ellos, hasta que las señales fueron tan claras para los fariseos, los saduceos y todos los sacerdotes, que todos los actos cometidos contra Jesús fueron con absoluta conciencia de lo que hacían, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quienes llevaron a la muerte a nuestro Señor Jesucristo y le causaron todos los males anteriores a su muerte, lo hacían de manera consciente. Ninguno de ellos podía decir, o podría decir en el juicio final, ¿no es cierto?, donde seguramente estarán, yo no sabía. Porque todos ellos sabían perfectamente, de acuerdo a las señales, quién era Juan el Bautista y quién fue nuestro Señor Jesucristo. Hay varios ejemplos de esto. Primero, en el Evangelio de Juan, ahí mismo donde estamos, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, versículo 2, el mismo Nicodemo, que fue uno de esos fariseos, ¿no es cierto?, fue uno de los pocos fariseos que realmente se convirtió al Señor, que creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y él, en determinadas circunstancias, acude a nuestro Señor, ¿verdad?, como vocero del grupo al cual pertenecía. O sea, él no fue en calidad de Nicodemo solamente, sino que él fue como vocero del grupo al cual pertenecía de los fariseos y le dice al Señor: Rabí, sabemos que ha venido de Dios. Así empieza Nicodemo a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos. Y esto significa que no hablaba por sí. Venía de parte, ¿no es cierto?, del Sanedrín seguramente, o del grupo de sacerdotes. Sabemos que has venido de Dios por maestro. No tenían la duda los fariseos. No tenían duda de que Jesús era un maestro enviado por Dios. Porque nadie, continuó Nicodemo diciendo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. La pregunta entonces, si los fariseos sabían que Jesús había venido de parte de Dios por maestro, ¿por qué no creyeron? ¿O por qué no lo aceptaron como el verdadero Mesías? ¿Verdad? Porque no quisieron, simplemente no quisieron, no lo hicieron. Conscientemente, vale decir que todos los hechos y los actos que cometieron contra el Señor, los fariseos lo hicieron conscientes. Conscientes de que negaban y de que rechazaban al verdadero Mesías. No cabe duda de eso. También en el Evangelio, perdón, en el capítulo 11, versículo 47. 11, 47, que me parecía que lo tenía marcado, pero no lo tengo marcado. ¿Ya? Juan 11, 47 dice lo siguiente: entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales.
se reunió, ¿verdad?, el Sanedrín para tomar decisión de qué iban a hacer con Jesús, porque eran demasiadas las señales que estaba haciendo. Y a ellos, ¿verdad?, les ponía en peligro su puesto, ¿verdad?, y la jerarquía que podían tener. Entonces se reúnen, ¿verdad?, para determinar qué iban a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que más adelante dice Caifás, uno de ellos, que era el sumo pontífice en ese año, reprendió a todos los sacerdotes y les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Vale decir, el sumo sacerdote, ¿verdad? El más elevado de todos los sacerdotes, de los fariseos, entonces toma esta decisión y dice: conviene que este hombre muera, no puede seguir vivo, sabiendo lo que sabían, habiendo aceptado que Jesús había venido de parte de Dios, que era por lo menos era un profeta, pensaban ellos, y que venía de parte de Dios, y así lo mataron. Por lo tanto, no hay excusa para los fariseos, porque actuaron conscientemente. Y Mateo 27, 25, el pueblo entero también, consciente de lo que hacía, inducido por los sacerdotes, porque los sacerdotes actuaron ahí alborotando la multitud, ¿no? Unos pocos sacerdotes alborotaron la multitud, responden a Pilato, cuando Pilato estaba enjuiciando a nuestro Señor Jesucristo ahí ante el pueblo. El pueblo le dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, mátalo, no nos importa. Y que su sangre caiga sobre nosotros. Porque Pilato dijo: yo no voy a cargar con la sangre de un inocente, dijo. ¿Y qué dijo el pueblo? No importa, nosotros cargamos la sangre de ese inocente. Entonces, hermano, el mismo pueblo de Dios, ¿verdad?, el mismo pueblo de Dios, aquellos por quienes Jesús vino, conscientemente rechazaron al Mesías, cerraron la puerta de su corazón para aceptar la salvación de parte de Dios. Pero, como dice Pablo siempre, ¿verdad?, no somos mejores que ellos. No porque fueron judíos los vamos a considerar que fueron malos porque mataron al Señor, porque así se decía tiempo atrás, ¿no es cierto? La religión oficial siempre culpaba a los judíos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, ¿verdad?, siempre se hostigó al pueblo judío por eso. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, que no somos mejores que ellos. Los gentiles, los hombres, mujeres que no son judíos o judías, ¿verdad?, también somos tan pecadores como el más pecador de los judíos. Somos tan culpables como el más culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque no debemos olvidar que Jesús murió por los pecados de todos, de toda la humanidad, sin excepción, ¿verdad? Y aquí entramos en contradicción contra aquellos, ¿no es cierto?, que pretenden pretenden decir que Jesús solo murió por los salvados, ¿verdad? Y que por lo tanto el Evangelio no importa que no se predique a aquellos que se pierden. Qué equivocados están quienes piensan eso, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue por toda la humanidad, por todos los hombres, sin excepción. Obviamente que es efectiva la muerte de nuestro Señor Jesucristo para los elegidos, para los salvados. Pero la sangre de Cristo fue suficiente para borrar y perdonar los pecados de toda la humanidad, sin excepción, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que ha dado a su Hijo unigénito. No dice porque de tal manera amó Dios a su pueblo, o amó Dios a los elegidos. No dice eso, ¿verdad? La palabra de Dios lo diría si así fuera. Pero sin embargo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad, a todos los hombres de todas las edades, sin excepción. Dios los amó porque son criaturas suyas. Dios no puede no amar a sus criaturas. Dios amó a todos los seres humanos que Él creó. Pero obviamente, ¿no es cierto?, muchos de estos seres humanos, tal como aquellos que fueron parte del pueblo de Dios, rechazaron y van a rechazar conscientemente, sabiendo la verdad o habiendo oído la verdad. Lo van a rechazar
y a perdición llegarán. No tendrán excusa. Entonces, quienes en alguna oportunidad escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el versículo 21, los fariseos preguntan si era Elías. ¿Ya? El versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Porque primero le preguntan acerca de quién era, ¿verdad? Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. O sea, entonces, ¿quién eres tú? Le están preguntando a Juan el Bautista. ¿Y por qué preguntaban esto los fariseos? Porque de acuerdo a la profecía, ¿no es cierto?, de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, que los fariseos conocían muy bien, donde dice, he aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día grande y terrible. Y esa era la profecía que Israel esperaba. Ellos sabían que tenía que manifestarse Elías. Muchos pensaban que era Elías, que iba a resucitar y que se iba a levantar de los muertos, ¿no es cierto? Y que iba a manifestarse nuevamente antes que viniera el Mesías. Pero la profecía no se refería exactamente a eso. ¿Ya? Jesús la dejó clara después, ya lo vamos a ver. Pero la profecía decía, he aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día grande y terrible. Y por eso los fariseos le preguntan, ¿verdad? Y le dicen, ¿eres tú Elías? Referente, ¿no es cierto?, al profeta que tenía que manifestarse antes. ¿O eres tú el profeta? Y Juan el Bautista dijo, no, porque yo no soy Elías. Él no era Elías, ¿no es cierto? Era otro ser humano. Entonces, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo aclara esta profecía ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, 14. Y lo deja bien claro, diciendo, y si queréis recibir, él, referente a Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. O sea, Jesús está ratificando que Juan el Bautista era el profeta que tenía que venir a preparar el camino al Señor, que no era Elías, sino que decía, él es aquel Elías, es aquel Elías. No dice él es Elías, sino que es aquel Elías al cual se refiere Malaquías, ¿no es cierto? A ese profeta, con ciertas características de Elías, ¿no es cierto? Características proféticas, en la autoridad, ¿no es cierto? Principalmente en la autoridad que tenía Elías. Entonces se refería a eso. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto al profeta, esta profecía la hizo Moisés en Deuteronomio capítulo 18, 15, cuando Moisés dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Por eso los fariseos preguntaban, ¿eres tú ese profeta? ¿Eres tú el profeta al cual eres tú el profeta Elías? ¿O eres tú el profeta que anuncia a Moisés? Entonces Juan el Bautista dice, no, simplemente no, ¿verdad? Y, y luego en el 22, en el versículo 22, le dicen, dijéronle pues ¿quién eres? Dice, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres tú? Háblanos, confiesa. ¿Quién crees tú que eres? Porque hablas de esta forma. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Verdad? Como queriendo decir todas estas cosas. ¿Verdad? Ahí en el versículo 22. Los fariseos entonces estaban preocupados y estaban muy pendientes del cumplimiento de las señales. Los fariseos seguían las señales al pie de la letra, ¿ya? Y el cumplimiento de las escrituras. El pueblo de Israel siempre fue pendiente del cumplimiento de las escrituras y de los tiempos especialmente de la manifestación en que vendría el Mesías. No olvidemos que cuando Jesús nace,
Herodes, ¿no es cierto?, quien reinaba en ese tiempo, mandó a llamar, ¿verdad?, a los sabios que él tenía. Y les dice, bueno, ustedes investiguen ahí en las escrituras, ¿no es cierto?, ¿dónde van a ser el Mesías? Y se sabía, ¿no es cierto? Y ellos le dijeron, en Belén, ¿verdad? Porque sabían los fariseos, las señales eran algo que les preocupaba de manera extremada a los israelitas, a los judíos, especialmente a los sacerdotes. Por eso estaban pendientes del cumplimiento de todas estas cosas. Y que por eso era importante el testimonio de Juan el Bautista. Sin embargo, ellos no reconocieron el cumplimiento de ellas en Juan el Bautista. No lo quisieron reconocer. Entonces en el versículo 23 dice, dijo Juan, ¿cierto? Juan el Bautista, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. O sea, abiertamente Juan entonces está diciendo que Isaías hablaba de él. En otras palabras, Juan el Bautista está diciendo, bueno, yo soy aquel que anunció Isaías, ¿verdad? Claramente lo está diciendo. Aunque fue todo tan claro, ¿verdad? Los fariseos no lo aceptaron. Tenían las señales, vieron las señales, pero no lo aceptaron de manera voluntaria, ¿verdad? De manera voluntaria. Entonces, Juan responde con la palabra misma, revelando el cumplimiento de la profecía en sí mismo, que podemos ver en Isaías capítulo 40, versículo 3. Cuando Isaías dijo, casi 500 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así le responde Juan el Bautista, ese soy yo, la voz que clama en el desierto, aquel que viene a preparar el camino del Señor. Por eso el Señor dice, yo no soy Elías, yo no soy el Mesías, ¿verdad? Yo soy solamente aquel que viene a preparar el camino del Señor. O sea, más claro no podía ser Juan el Bautista, ¿no es cierto?, con los mensajeros que habían enviado los fariseos. Y si nos remitimos al versículo 24 y 25, donde dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntáronle y dijéronle, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿verdad? ¿Por qué entonces bautizas? Bueno, la pregunta hecha por los fariseos no fue motivada por inquietudes espirituales. Está claro que los fariseos no tenían ninguna inquietud espiritual de saber si efectivamente Juan el Bautista era el profeta para poder estar preparados, ¿no es cierto? Porque ya la venida del Mesías estaba cerca. No era por allí la inquietud, sino más bien por molestia de que Juan bautizara sin tener la autorización debida, ¿verdad? O sea, según ellos, Juan no tenía por qué estar bautizando, porque no era un sacerdote, no era un reconocido profeta. Y por eso dice, bueno, si tú no eres el profeta, no eres Elías, no eres el Mesías, entonces, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás bautizando? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? Si tú no eres ninguno de los tres, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo ellos. Solo ellos entonces se consideraban aptos para administrar los ritos de la purificación y nadie más. Aquí entonces radica este menosprecio que los fariseos tenían por el profeta de Dios. Un grande, Juan el Bautista, y que como muchas veces lo hemos oído, ¿no es cierto? También hay ejemplos de hombres, ¿no es cierto?, sabios, de grandes artistas, de escritores, de músicos, etcétera, que nunca fueron reconocidos, ¿no es cierto?, en su tiempo, en vida, sino que después de muerto, ¿no es cierto?, dice, oh, tan grande que era, ¿verdad? Bueno, Juan el Bautista, siendo uno de los mayores profetas, no fue reconocido como tal en vida, por el pueblo de Dios principalmente, ¿cierto? Entonces allí está
el punto, ¿no es cierto?, por el cual los fariseos y todos los sacerdotes menospreciaron a Juan el Bautista sin reconocer, ¿verdad? Y sin querer aceptar de que Juan el Bautista era ese profeta del cual había hablado Isaías, que era quien venía, ¿no es cierto?, a llamar al pueblo al arrepentimiento para aplanar el camino al Salvador. Y en el versículo 26, donde dice: y Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Juan entonces resalta la enorme diferencia que hay entre lo que él hace y lo que haría el Mesías. El bautismo de Juan solo era el símbolo de lo que Jesús haría referente al derramamiento del Espíritu Santo, que purificaría los corazones y regeneraría las vidas de aquellos a quienes Dios aceptaba como sus hijos. Juan capítulo 15 versículo 26 dice: empero cuando viniere el Consolador, diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, al cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Eso era algo que Juan el Bautista no podía hacer, ¿verdad? Por eso que Juan el Bautista deja claro cuál era su misión y cuál era la misión del Mesías. Yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo solamente soy aquel que dice Isaías: voz que clama en el desierto. Ese soy yo, ¿verdad? Y lo deja absolutamente claro. Y en Hechos también capítulo 8, las palabras de nuestro Señor Jesucristo: más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Eso Juan el Bautista, ¿verdad?, sin duda no podía hacerlo. Y cuando dice en medio de vosotros ha estado, ¿verdad?, en Mateo capítulo 21 versículo 42 dice: díjole Jesús: nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. El Señor citó el Salmo 118 cuando dijo esas palabras, ¿verdad? Porque ya estaba escrito que el pueblo de Dios, especialmente, ¿no es cierto?, aquellos que debían haber reconocido primero al Mesías, no le iban a aceptar como tal y que iban a rechazar, ¿verdad?, a aquel que se constituía en lo más importante de toda la historia, ¿verdad?, de la religión judaica. A aquel estaban rechazando, al mismo Mesías, ¿ya? Entonces, aquellos a quienes fueron entregadas las profecías, definitivamente no las reconocieron. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, las señales del Mesías que diera Juan el Bautista y las señales mismas que dio nuestro Señor Jesucristo, especialmente a los judíos, pero de manera muy particular a los fariseos. Por lo tanto, los fariseos fueron conscientes y actuaron de manera absolutamente voluntaria cuando hicieron todo lo que hicieron para condenar al Mesías. Lo condenaron sabiendo quién era. No podríamos decir que los fariseos desconocieron quién era Jesús. Tenían las señales, tenían las escrituras, tuvieron el testimonio de Juan y tuvieron el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Nicodemo, ¿no es cierto?, llega a la entrevista con Jesús, dice: sabemos que has venido de Dios por profeta, sabemos, ¿verdad? Nicodemo fue uno de los pocos fariseos que en realidad reconoció en Cristo al verdadero Salvador. Pero no sabemos cuántos otros, no sabemos cuántos otros, pero tal vez hubo más y que por temor a los fariseos no lo decían. Pero todos aquellos fariseos que se condenaron lo hicieron de manera voluntaria, sabiendo, ¿verdad?, lo que hacían. Entonces, como les decía en un principio, los incrédulos piden milagros para creer, ¿verdad? En nuestro tiempo eso no ha cambiado. Los incrédulos piden milagros. Si pasa esto, yo creo. Pero los creyentes, como nosotros, piden señales para reafirmar su fe. Y no olvidemos las palabras del Señor Jesucristo: bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Y la respuesta que el Señor le dio a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista, sabiendo que Jesús era el Mesías, quiso reafirmar su fe, tal vez un momento de flaqueza en su vida, y le manda a preguntar al Señor: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
que el Señor, podríamos decir, nosotros podría haberle respondido al Señor más claramente, sabiendo que Juan el Bautista iba a morir y que estaba preso y que estaba sufriendo, ¿no es cierto? Sin embargo, el Señor responde simplemente diciendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Listo. Eso fue todo. Responder a Juan así, ¿verdad? Y eso, lo más probable que para Juan fue más que suficiente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos ser parte de aquellos a los cuales se refirió nuestro Señor Jesucristo, diciendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron.